Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Nuestro planeta tiene más de 8.000 millones de habitantes. Todos, sin excepción, requieren de una buena alimentación para que su desempeño sea óptimo. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos pasan hambre. Ahora bien, los desechos alimentarios ascienden a miles de billones de toneladas. Se estima que alrededor de 2.300 millones de alimentos se pierden y se desperdician en la tierra. Acá en mi restaurante no desperdiciamos comida, acá nada se desperdicia. Las cáscaras de la naranja, las hojas de los tamales, todo eso se lo llevan para los animales, entonces no se desperdicia nada. Si me llega a sobrar sopita, eso se la llevan mis hijos, a veces mis familiares. En el caso de Colombia, el desperdicio de alimentos es enorme. Con el desperdicio de un año, podría alimentarse la población de Panamá, Uruguay o Luxemburgo. El desperdicio de alimentos se da en todos los lugares, en la plaza de mercado, en restaurantes, en supermercados, oficinas, colegios, universidades y, por supuesto, en nuestras casas. Para reducir el impacto negativo que todo esto representa, se unen fuerzas de cambio y transformación. 777. Mi nombre es Ana Araca, nací en Tasco, Boyacá, de 1975, 9 de noviembre. Estoy viviendo acá en Tabio hace 30 años, tengo 4 hijos, soy soltera. Trabajé en flores cierto tiempo, después trabajé en una panadería, cocinera. Hace un mes y medio coloqué mi negocio, restaurante, se llama Raíces, y hasta ahora estoy empezando. Pues de las flores saqué cosas, igual también donde trabajé, pero siempre mis sueños fue tener mi propio negocio. Entonces, pues doy gracias a Dios que ya empecé y voy pues bien. El aumento en las cifras de pérdida y desecho de alimentos ha instalado la necesidad social y política de trabajar para lograr un cambio. Ahora, analicemos qué porcentajes se están presentando de dichos problemas de acuerdo con los diferentes sectores. En Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Se están botando al año 9.7 millones de toneladas de alimentos. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia, podríamos llenar 485.000 tractomulas de las grandes de comida, y si las pusiéramos en fila desde Bogotá, podríamos ocupar toda la carretera desde Bogotá hasta Santiago de Chile. En otras palabras, con los alimentos que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira las 3 comidas al día durante 15 años. Departamentos como Cundinamarca, que son dotados con grandes riquezas naturales, deberían ser abanderados en la lucha contra el desecho de alimentos. Sin embargo, Cundinamarca es uno de los departamentos que más alimentos desperdicia al año en Colombia.
La región centro-oriental de Colombia es la región que más bota alimentos. Del total de las pérdidas y desperdicios de alimentos que hay en Colombia, el 27.7% de los alimentos que se botan en la región centro-oriental, que la comprenden Bogotá, Cundinamarca, departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá. Paradójicamente, hay hambre también, en Bogotá hay hambre, en Cundinamarca hay hambre. Los cerca de 12 millones de personas que viven entre Bogotá y Cundinamarca, el 26% utiliza estrategias de afrontamiento. Cerca de 3 millones de personas que viven en Bogotá y en Cundinamarca están bajando la calidad de lo que comen, están saltándose comidas, están pidiendo alimentos prestados o están incluso endeudándose para adquirir alimentos. Entonces está la paradoja en la producción, la gran producción de alimentos que tenemos, las pérdidas y desperdicios y el hambre que tenemos en esta región. Cuando un alimento, que son especialmente frutas, verduras o algunos lácteos, ya ha caducado en su fecha de vencimiento y no es susceptible de venta al público, tenemos todo un sistema de recolección a través de unos gestores que constantemente retiran estos productos de las tiendas y eventualmente pueden estar o siendo transformados a otros productos, por ejemplo un compost. Entonces, de los alimentos que ya no son susceptibles de venta ni de consumo humano porque ya están vendidos, se recogen y se transforman en otros productos. En el mundo, uno de los grandes problemas que tenemos es las enfermedades por alimentos contaminados. Una de cada 10 personas en el mundo se enferma una vez al año por alimentos contaminados. Estos son cerca de 600 millones de personas enfermas al año. Y de estas 600 millones de personas, 420.000 personas aproximadamente se están muriendo por la contaminación de alimentos. El inadecuado almacenamiento de los alimentos, la inadecuada manipulación, la inadecuada disposición final de los alimentos, cuando tenemos pérdidas, desperdicios de alimentos y no hacemos una disposición adecuada, esto llama a las plagas, los roedores, los moscos, las cucarachas son atraídas por los alimentos que no están almacenados de manera adecuada o que no tienen una buena disposición y estas plagas predisponen a enfermedades que, como lo dije, pues aumentan la mortalidad y aumentan la inseguridad alimentaria en el mundo. Hay mucha gente que a veces llegan que le regalen un platico de sopa y hay veces que la gente no lo hace, pero por ejemplo, en mi caso, yo lo haría de darles un platico de sopa, un vasito de jugo, porque son cosas de mi Dios que eso le aumentan a uno bendiciones, ¿sí me entiende? Entonces, o sea, pues a mí la verdad no me gusta desperdiciar la comida ni nada de eso. Lo ideal es que las personas no tengan que comer de la basura y por eso los bancos de alimentos de Colombia estamos invitando todo el tiempo a las empresas a que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos que no se pueden comercializar. Cuando una persona come alimentos de la basura o cuando una persona come alimentos contaminados, estos alimentos pueden tener microorganismos, pueden tener bacterias, virus, parásitos que son dañinos para el cuerpo humano. Hay diferentes enfermedades como la salmonelosis que puede producir una diarrea muy grave, hay diferentes enfermedades como la leptospirosis que es transmitida por roedores, bueno, y otro tipo de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y por eso la recomendación siempre es no comer alimentos de la basura, no comer alimentos que posiblemente estén contaminados por microorganismos. Del total de los alimentos que estamos botando cada año en Colombia, el 40% se están botando desde la producción agropecuaria. Cerca del 23% se botan desde los procesos de post cosecha, manejo, almacenamiento de los alimentos. Del total de los alimentos que botamos cada año en Colombia, el 21% se están botando en el sector distribución, que son los supermercados, tiendas, panaderías, centrales de abasto, restaurantes. Y del total de los alimentos que botamos cada año en Colombia, el 16% los estamos botando desde los hogares de los colombianos. Botar alimentos significa disminuir la cantidad de alimentos que hay en el país y esto afecta a uno de los eslabones de la seguridad alimentaria,
que es la disponibilidad de alimentos. Entonces, si botamos alimentos, tenemos menos alimentos disponibles y esto hace que las personas no puedan acceder a esos alimentos y por tanto aumenta el hambre en un país. El empaque también juega un papel fundamental en la conservación de los alimentos. Algunos de ellos disminuyen el tiempo de vencimiento en ciertos productos, pero también pueden contribuir a su deterioro. Es decir, el empaque apropiado funciona para preservar los alimentos y empaques que no cumplen con las características útiles aceleran su vencimiento y posterior desperdicio. Por ejemplo, se trae, lo más que lo del diario es, por ejemplo, la verdura, por ejemplo, la papaya, la fruta, los bananos, lo de la sopa. Y la carne pues la pido también al diario. El pollo pues sí lo mantengo congelado. Entonces más o menos diario se cocinan unos 50, 60 almuerzos, dependiendo, porque entre semana, pero entre el sábado y domingo sí se cocina un poquito más. Los supermercados también botan alimentos. Todos los alimentos que tienen una corta fecha de vencimiento o algunos alimentos que tienen, por ejemplo, una avería en su empaque, normalmente de un supermercado son bajados de góndola, pasan a la trastienda del supermercado y no son comercializados. Los bancos de alimentos de Colombia tenemos una alianza con los supermercados más grandes de este país y nosotros hacemos toda esa logística. El supermercado baja de góndola un alimento antes de que se venza. El alimento que todavía está inocuo, apto para el consumo o que tiene una avería en el empaque, se daña un poco la caja, pero por dentro el alimento está bueno. Y entonces nosotros tenemos toda la logística para ir de supermercado en supermercado a rescatar esos alimentos. Al año estamos rescatando de los supermercados cerca de 3.500 toneladas de alimentos desde los bancos de alimentos de Colombia y esto lo sumamos con todo lo que estamos rescatando al año para mejorar la nutrición hoy de 1.2 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria. Para los consumidores es importante investigar y reconocer cuáles alimentos duran mucho más que la fecha de caducidad que aparece impresa sobre estos. Las frutas en conserva y la sal pueden ser algunos ejemplos. En Colombia tenemos, según la legislación de Colombia, una sola fecha de vencimiento. No pasa así en el mundo, en la normatividad en el mundo, en algunos países es distinta. Y hay países del mundo que tienen dos fechas de vencimiento. Una fecha que se llama la fecha de consumo preferente y otra fecha que se llama la fecha de caducidad. Entonces, en Colombia, vamos a poner el ejemplo de unas galletas que vienen empacadas. A la galleta le llega fecha de vencimiento y esa galleta no puede ser comercializada en Colombia, pero esa galleta tampoco puede ser donada. Aunque la galleta está inocua, la galleta no tiene microorganismos, la galleta puede ser consumida. Según la normatividad en Colombia, esa galleta ya no puede ser ni vendida ni donada. Nosotros no la podemos recibir. Muchas veces esa fecha de vencimiento, de la fecha de vencimiento que hay en Colombia, la ponen es cuando la galleta empieza a perder ciertas características de calidad, pero no ponen en riesgo la salud humana. Por ejemplo, la galleta ya no está tan crocante, sino más blandita. O la galleta empieza a cambiar un poco su sabor, pero sigue siendo apta para el consumo humano. Esa galleta hoy en Colombia se tiene que botar, porque no la podemos recibir en donación. Hay otros países que tienen doble fecha de vencimiento, entonces los países venden en el comercio la galleta hasta la fecha de consumo preferente, pero luego se sabe que esa galleta, que pasan muchas veces semanas o meses hasta que esa galleta ya no sea apta para el consumo humano. Entonces en otros países esa galleta sí puede ser donada y sí puede ser dispuesta para donaciones y para mejorar la seguridad alimentaria de la población vulnerable. Los que todavía no se han vencido, pero tienen una próxima fecha de vencimiento, tienen dos estrategias. La primera de estas es revisar si a través de algún descuento o una transformación en la tienda se pueden vender. Si finalmente siguen siendo productos que no se venden al público, lo que hacemos es que activamos toda nuestra red para que sean donados a bancos de alimentos e instituciones que vienen a las tiendas, los recogen y ellos a su vez se encargan de distribuirlos a población vulnerable. Esta última es como la principal estrategia que tenemos para evitar el desperdicio de alimentos. En este 2023 llevamos, por ejemplo, donadas más de 890 toneladas
a 25 bancos de alimentos y 157 instituciones en el país. No hay una normativa específica que prohíba a los hospitales donar alimentos. Al contrario, hay una normativa, que es la Ley 1990, que prohíbe botar alimentos aptos para el consumo humano. Sin embargo, los alimentos que producen los hospitales, alimentos preparados, son muy parecidos a los alimentos que producen los restaurantes o los hoteles. Son alimentos preparados a los cuales les quedan muy pocos segundos de vida útil. Entonces, un hospital prepara sus alimentos, distribuye a los pacientes y tienen unos alimentos que no lograron distribuir. Esos alimentos podrían ser rescatados, pero la logística tendría que ser muy rápida, tendrían que ser redistribuidos para consumo inmediato. Esos alimentos no pueden ser almacenados. Repito, no hay una normativa que prohíba la donación de ese tipo de alimentos, pero logísticamente garantizar que esos alimentos salgan del hospital y sean entregados para consumo inmediato es difícil. Porque hay un señor, una señora que tengo, que ellos vienen, todas las mañanas vienen y llevan los desperdicios. Y por la tarde vuelven y pasan y llevan igual los huesitos para los perritos, la comida para las vacas, los ollejos. Todos los días se cocina diferente. O sea, no pueden decir que trasnocho, que no sé. No, todo es fresquito y muy rico. Está claro que los procesos de concientización social han apalancado grandes cambios de costumbres ciudadanas. Ejemplo de ello podría ser el uso del casco, el cinturón de seguridad o el cuidado del agua. Estas experiencias demuestran que es momento para iniciar campañas educativas, publicitarias y de formación para disminuir el desperdicio. Bueno, los bancos de alimentos, este es el core de los bancos de alimentos. Nosotros trabajamos todo el año, cerca de 650 personas contratadas, más de 600 personas voluntarios todos los días. Son cerca de 1.300 personas trabajando todos los días para evitar que se bote comida en Colombia, rescatando 30.000 toneladas al año en este país para redistribuirlas a esa población vulnerable. Todo el tiempo tenemos campañas, todo el tiempo por las redes sociales, en algunos hacemos alianzas con programas de televisión para hacer procesos educativos y enseñarle a Colombia esa gran paradoja que tenemos. Por un lado, la grave situación de hambre, por otro lado, la gran capacidad de producir alimentos, pero también esos alimentos que estamos botando, que son cerca del 30% de los alimentos que produce el país. Sacamos campañas, sobre todo en septiembre, en el marco del Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y desperdicios de alimentos. Es un día que en el mundo se celebra y se trata de concientizar, y esas campañas que sacamos siempre damos diferentes tips para que los colombianos todos tomemos la decisión de no botar alimentos. Nosotros creemos que este tipo de estrategias efectivamente nos ayudan en esta lucha contra el hambre y la desnutrición. Grupo Éxito y Fundación tienen un gran compromiso de evitar el desperdicio de alimentos, activando toda esta red de aliados como son la Asociación de Bancos de Alimentos, los 25 bancos de alimentos y las instituciones que vienen, aprovechan estos alimentos y que a su vez son distribuidas, porque principalmente la función de estos bancos de alimentos y estas instituciones es lograr el aprovechamiento a la población más vulnerable. Y además de esto, para que todo esto suceda, realizamos campañas especialmente con la operación y los empleados del grupo para evitar que esos desperdicios se causen al interior de nuestras tiendas y que sean entonces aprovechados por esos colombianos que tanto lo necesitan. Tenemos en este momento una iniciativa legislativa, que es un proyecto de ley que también soy ponente en él. Estamos allí desde la misma experiencia de los bancos de alimentos, entendiendo unos elementos puntuales: consolidar fondos para financiar políticas contra el hambre, establecer acciones para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país,
establecer también beneficios tributarios para que instancias y entidades y organizaciones y asociaciones también puedan promover todas las acciones y políticas contra el hambre. Modifica también sanciones frente a los desperdicios, hay el establecimiento de unas multas y también la importancia de actualizar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. En todo ello, los bancos de alimentos entran como juego allí en el proceso. Entendemos la experiencia que han tenido los bancos en toda la consolidación de políticas frente a la lucha contra el hambre, pero también es importante en este marco normativo poder consolidar acciones mucho más estratégicas, en donde estos bancos y otros más puedan tener incentivos para que puedan continuar y se puedan desarrollar acciones eficaces frente a la lucha contra el hambre en los territorios. De nuestra parte corresponde que los marcos y también los lineamientos que se establezcan permitan primero generar conciencia, segundo articular, porque cuando se habla de pérdida y desperdicio no es el arrojo de alimentos, es prácticamente todo un sistema que implica también que los alimentos puedan llegar a los destinos que deben llegar y que también las poblaciones puedan contar con el acceso a la alimentación. Ya lo saben, incluso después de la fecha de caducidad, muchos alimentos pueden ser consumidos. Algunos otros podrían usarse como abono o como base para producir alimento para algunos animales, para hacer jabones, cremas, lubricantes y para producir biocombustibles. En Colombia se desperdician 9,7 millones de toneladas de alimentos al año. Es muy triste que eso ocurra cuando en nuestro país los niños se mueren por hambre, desnutrición y sed, en departamentos como La Guajira, como el Chocó, pero el resto de la nación no está exenta de ello. No es concebible que una ley que se aprobó hace tantos años no le den la aplicación inmediata y se distribuyan esos alimentos que están en buen estado, que no han perdido su vigencia, que no han caducado, para que se alimenten no solo los niños, sino todos los colombianos que hoy no tienen cómo alimentarse. En Colombia hay muchas familias que se levantan y si pueden desayunar, no pueden almorzar, y si pueden almorzar, no pueden cenar. No hay derecho a que eso ocurra cuando se desperdicia tanto alimento. A la ley le falta llenar vacíos como el tema de la donación de alimentos sucedáneos de leche materna. Está clarísimo que los sucedáneos de leche materna, la leche de tarro, pues deberían haber restricciones para la donación a niños menores de 2 años que tienen que comer leche materna, pero esos alimentos sucedáneos de leche materna deberían poder donarse para niños con desnutrición de 3, de 4, de 5 años, para adultos mayores desnutridos. Son alimentos con muchos nutrientes y hoy se están destruyendo todos esos alimentos sucedáneos de leche materna. La ley, a pesar de que prohíbe botar alimentos, pues eso no se está cumpliendo en Colombia. Las empresas siguen botando alimentos. Entonces creo que a la ley le faltan muchas herramientas desde muchas perspectivas para que sea eficaz y que de verdad disminuya el desperdicio de alimentos en Colombia. Es importante darle una segunda oportunidad a ese alimento que apenas está empezando a estropearse. No lo tire, consérvelo adecuadamente. Compre únicamente lo que va a consumir. Evite desechar la comida y recuerde que con toda la comida que desperdiciamos podríamos avanzar en la lucha contra el hambre. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.